Vamos a Primera de Reyes, al primer libro de Reyes. Capítulo 19, y cuando lo encuentres me confirmas con un amén. Primera de Reyes, capítulo 19. Y cuando lo encuentra, me confirma con un amén. Cuando lo encuentre, me confirma con un amén. Primera de Reyes, capítulo 19. ¿Lo tenemos todos? Amén. Vamos al versículo 18. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia que dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Lo voy a repetir. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que tu palabra, Señor, está viva y nos hablas a través de ella. Te pido, Señor, que en esta mañana hables, ministres, Señor, a nuestros corazones, como lo has hecho conmigo en la intimidad, Señor. Te doy gracias por esta iglesia, por mis hermanos que están aquí. Yo te pido, Señor, que este tiempo sea uno de edificación, en el nombre de Jesús. Amén. Te puedes sentar. Gloria a Dios. Hermano, yo no sé ustedes, pero yo siento que mi vida en los últimos años, en los últimos meses, está muy acelerada la vida. El trabajo no se detiene. Hermano, las horas vuelan y parecen que hace falta más tiempo para poder completar las tareas del diario. ¿Alguien le ha pasado? Veo gente que está haciendo así. Hermanos, el agotamiento se acumula porque no es un cansancio de ayer, es el cansancio de antier, de anteayer y de la semana pasada. Las noches, en mi caso, se hacen cada vez más cortas. Y en ocasiones se hacen largas cuando la realidad duerme. Y a eso le añadimos la ansiedad diaria de conseguir el pan de cada día para la familia. Hermanos, y en mi caso, y sobre todo esto, el peso del ministerio. De saber que todos los hermanos, que todos están bien. De asegurarnos de que cada domingo hay un mensaje fresco y directo del cielo. Hermanos, y esto trae consigo muchas cosas. Trae en ocasiones ansiedad. Momentos de mayor ansiedad son cuando me monto en un avión o cuando Francesca estaba embarazada. Esos eran mis momentos de mayor ansiedad. Pero yo sé que yo no soy el único que está pasando por esto. Y he hablado con muchos de ustedes que me han abierto el corazón. Y les agradezco porque saben que les comprendo. Porque estamos en el mismo barco, estamos en la misma barca. Estamos pasando por el mismo desierto. Y yo sé que de los que estamos aquí, que muchos estamos en la misma barca, atravesando las mismas tormentas, pero tal vez con vientos diferentes, con vientos distintos. Y que vivimos en una cultura que está acelerada, que está hiperconectada, que está sobreestimulada. Una cultura que es muy competitiva. Una cultura que está ansiosa, que está agotada emocionalmente. Yo no sé si usted lo sabía, pero esta es la realidad que estamos viviendo. Antes tú le dabas logout a Facebook, pero hoy en día tú siempre estás login. Tú siempre estás online. Tú nunca te desconectas, nunca nos desconectamos. Antes por lo menos nos desconectábamos, ¿verdad? Pero hoy en día el bullying comienza en la escuela y sigue en las redes sociales. Nunca estamos desconectados, siempre estamos conectados. Y esta generación está agotada. Hermanos, sabemos cómo la gente nunca descansa mentalmente, duermen con el teléfono al lado, vive comparándose con los demás. No hay nada peor que compararse con los demás. Hermanos, consume noticias de crisis. Todos los días hay una noticia de crisis. Ayer mismo tirotearon cerca de la Casa Blanca. Hermanos, hoy en día hay gente que trabaja sin detenerse, 2 trabajos, muchas horas. Hermanos, la presión de producir.
está todo el tiempo sobre nosotros, incluso de los más pequeños. Yo veía como Sana en kindergarten estaba tomando cosas que yo cogí en primero o en segundo y yo dije, pero yo pensé que en kinder uno iba a dormir, que uno iba a jugar, a aprender los colores, a salir al recreo. Los tiempos han cambiado y vemos niños con ansiedad cuando deberían de estar jugando. Hermano, y sobre todo esto, la opresión de un sistema que está diseñado para hundirnos cada día. Y esa es la vida que nosotros llevamos. Hermano, esta generación está cansada físicamente, está cansada emocionalmente, está cansada del alma. Y las consecuencias de todo esto, hermanos, es que nos hemos convertido en la generación más ansiosa de la historia. Ya los estudios lo confirman. La generación más ansiosa de la historia. Ninguna otra generación anterior a la nuestra había sufrido de tanta ansiedad como esta. Hermanos, hay otro término que los profesionales están utilizando. ¿Y sabe cómo se llama este término? También le llaman no solamente la generación ansiosa, la generación deprimida. Suele utilizarse para nosotros los millennials, la generación Y, la X y la generación Z, que son los que se están levantando. Porque los estudios dicen que estas generaciones experimentan índices de ansiedad, estrés y depresión significativamente mayores a las generaciones anteriores. Y reprendemos toda depresión, reprendemos toda ansiedad. No es nuestra, no nos pertenece, en el nombre de Jesús. Hermano, esto es un problema. ¿Cuántos sabían que esto es un problema? Hermanos, pero la palabra de Dios en el Antiguo Testamento me habla de un hombre que probablemente pasó por lo mismo, por un proceso similar. Hermano, tal vez este hombre lo pasó por varios días, semanas o meses, pero tú sabes lo que es que hay personas que llevan años viviendo con ansiedad, años viviendo con depresión. Todos los días se levantan y la ansiedad les dice lo que tiene que hacer. Y la depresión hace con ellos lo que le da la gana. Hermanos, pero en la palabra de Dios hubo un hombre llamado Elías que pasó por un momento como este. Y cuando vamos a Primera de Reyes, capítulo 18, vemos a un Elías victorioso. Vemos a un Elías en el Monte Carmelo. Lo vemos derrotando a los profetas de Baal. Lo vemos burlándose de los profetas de Baal. Lo vemos haciendo descender fuego del cielo. Vemos un Elías en su mejor momento, ministerialmente hablando, cortándole la cabeza a los 450 profetas de Baal. Pero hermano, cuando vamos al capítulo 19, ya no vemos al mismo Elías victorioso. Ya no vemos al mismo Elías que estaba allí, mira, impetuoso. Vemos un Elías en un estado de profunda desesperación. Y aunque acababa de experimentar una gran victoria espiritual, esa gran victoria se había convertido en una gran crisis emocional. Hermano, y esto nos muestra a nosotros que la crisis de salud mental no siempre son producto del pecado o de que Dios nos ha rechazado, sino que pueden ser otras causas que experimentamos en la vida. Y las posibles causas de Elías eran, hermanos, que después que Elías tuvo esa gran victoria, ¿sabe qué pasó? Que Jezabel, esa mujer que de mucho se habla, había prometido matarlo y Elías huyó para salvar su vida, según Primera de Reyes, capítulo 19, versos del 2 al 3. Y este miedo desencadenó en él un estado de ansiedad y desesperación. Elías estaba agotado físicamente por lo que había sucedido. Hermanos, y dice la palabra que se fue al desierto, capítulo 19, verso 4. Y allí se sentó debajo de un arbusto y dice que deseó morirse. No solamente esto, Elías se aisló. Elías dijo, yo me voy de aquí, me voy lejos, que nadie me vea. Y esto agravó el sentimiento de soledad. Y no solamente eso, Elías tenía una percepción distorsionada. Elías se creía que estaba solo. Por eso es que Elías más adelante dice en el verso 10, solo yo he quedado. Elías estaba creyendo que él estaba solo.
Hermanos, y muchas veces nos pasa como a Elías. A veces estamos arriba y en ocasiones estamos abajo. O todo el mundo está arriba siempre. Dígame a ver. ¿Verdad que no? Hermanos, no siempre estamos bien. No siempre estamos en high. No siempre estamos con la mejor sonrisa. Porque estar triste es de humano. ¿Lo sabía? Porque los que servimos a Dios también pasamos por momentos de dificultad. ¿Lo sabía? Yo paso momentos de dificultad. Hermanos, porque los hijos de Dios también sufren las dificultades del diario, del día a día. Hermanos, frente a este cansancio que nos asfixia, frente a todo lo que he hablado, que se ha convertido en una crisis hoy en día, hoy tenemos que tomar una decisión. Si seguimos corriendo a la velocidad que esta generación está corriendo, fingiendo que podemos hacerlo todo, que tenemos las fuerzas, o nos detenemos por un momento y reconocemos nuestra fragilidad y reconocemos que necesitamos que Dios venga a nuestro encuentro, que necesitamos que Dios venga y nos ministre a nosotros. Hermanos, y cuando entramos al texto bíblico y vamos en profundidad y entramos y observamos, vemos que entre el capítulo 18 y el 19 se marca un contraste que ya les he hablado. Elías valiente, un Elías confrontacional, un Elías que está lleno de fe, y luego en el 19 un Elías que no tiene fe, un Elías agotado, un Elías temeroso, un Elías que ya se había quitado. Y esto revela una verdad profunda, y esta verdad es que después de grandes victorias espirituales pueden venir momentos de gran vulnerabilidad. Y cuando yo veo las expresiones que usa Elías y voy al versículo 4, esa expresión que dice, basta ya, Jehová. Cuando vamos al hebreo, lo que él está tratando de comunicar y le está diciendo a Dios es, ya es demasiado, Señor. Ya no puedo más, Señor. He llegado al límite, Señor. Eso estaba diciendo Elías, imagínense, en el capítulo 19 victorioso, y en el 18 victorioso, y en el 19, Señor, ya no puedo más. Hermano, no era desobediencia, él estaba cumpliendo su ministerio. Esto es el lenguaje de una persona que ha colapsado emocionalmente, que ya no puede más por alguna situación de la vida, no necesariamente pecado. Hermano, otra expresión que usa Elías, que los expertos determinan entonces que Elías posiblemente estaba pasando no solamente por una desesperación, posiblemente por una depresión, es que él dice, quítame la vida. Hermano, y es importante notar que Elías no estaba con mente suicida, hermano, sino que él sabía que Dios es el que da y quita la vida, y él dijo, Señor, yo no aguanto más esto, mejor quítame la vida. ¿Y sabes qué? La sinceridad de Elías con Dios es que esto él se lo está diciendo a Dios. Y es que nosotros podemos venir a Dios aún con nuestros pensamientos más oscuros, con nuestras situaciones más difíciles. Nosotros podemos venir delante de Dios. Y aquí es donde yo quiero hacer un énfasis en esta mañana. Hermanos, porque la Biblia no romantiza el sufrimiento emocional. Lo registra como algo que es honesto, como David. ¿Cuántas veces David decía que estaba pasando por momentos difíciles, de angustia, de dolor? Hermano, pero hay algo hermoso en este pasaje. Y es la manera en que Dios mismo le ministra a Elías. Escuche bien. Hermano, Dios no lo regaña por cómo él se sentía. Hermano, Dios no va donde él y le dice, no tienes fe. Él no va donde él y le dice, tienes que orar más. Hermano, Dios no, en ese momento de debilidad emocional, Dios no va a regañar a Elías, a sermonear a Elías. Esto nos enseña de cómo Dios trabaja con estas situaciones, del tacto que tiene Dios con las personas. Lo primero que Dios hace es que atiende su necesidad primero. Elías estaba cansado. Descansa, Elías, duerme. Aquí le da comida, le da descanso, le da seguridad. Le envía a través de instrumentos que él tenía, comida. Le da para saciar
su necesidad física primero, porque una persona que está emocionalmente herida, emocionalmente destruida, jamás va a poder escuchar una palabra y cómo va a recibir espiritualmente si hay unas necesidades físicas que tienen que ser cubiertas. Porque las personas que están espiritualmente agotadas necesitan dormir, necesitan comer, necesitan un momento de detenerse, necesitan hablar, necesitan acompañamiento. A veces lo mejor que nosotros podemos hacer es escuchar a la gente, no es sermonear a la gente. Usted quiere ayudar a alguien que está pasando por momentos de dificultad, de crisis emocional, escuche, abrace, acompañe. Esa persona posiblemente sabe lo que tiene que hacer, pero está pasando por un momento tan difícil que sus fuerzas no le dan. Necesita acompañamiento. Hermanos, si allí está Elías en el versículo 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Hermanos, Dios le está preguntando a Elías: ¿qué hacía en ese lugar? ¿Qué tú haces en esta cueva, Elías? ¿Qué haces aquí? Hermanos, si es que nuestras situaciones, nuestras crisis o los momentos de depresión, de ansiedad, nos llevan a lugares donde nunca debimos de haber estado. Nos llevan a lugares donde nunca debimos de haber llegado. El trauma, tal vez, de cuando eras un niño, la traición, las dificultades, la ansiedad, el cansancio, you name it, tú le pones nombre, pero tal vez te han llevado a estar en un lugar donde nunca debiste de estar. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces ahí en ese lugar? Es la pregunta que Dios te hace hoy. ¿Qué haces en ese lugar? Es la pregunta que Dios nos hace hoy. Ese no es tu lugar. Ese no es tu lugar. Estás ahí porque ya no podías más, pero ese no es tu lugar. Esa cueva no es tu lugar. Ese momento que estás viviendo no es tu lugar y no determina tu identidad. No es para lo que Dios te llamó, ni para lo que fuiste formado. Y Dios ha venido una vez más por ti y ha llegado a la cueva, al lugar donde te has estado refugiando. Ha llegado Dios por ti a rescatarte una vez más. Y no viene a regañarte, viene a decirte y a ministrarte con palabras dulces. Porque ahí estaba en el verso 10. Y cuando Dios le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Entonces Elías comienza, dentro de su depresión, dentro de su ansiedad, dentro de su crisis, a decirle: Señor, es que sentí un celo vivo por Jehová. Oh Señor, mira, lo que pasa es que la gente de Israel ha dejado tu pacto. Señor, es que mira, y yo voy a hacer esto en palabras de puertorriqueños de aquí de Ponce. Señor, es que el día que yo hice descender fuego del cielo, yo pensé que todo el mundo iba a cambiar, que Israel iba a entrar en un avivamiento. Pero ¿sabes qué, Señor? Siguen en la misma. Y entonces está Elías frustrado. Y dice: Señor, me están buscando para matarme. Han matado a tus profetas a espada y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. ¿Y sabes qué Dios le dijo? Dios no le dijo: ay, bendito, Elías, mi hijo. Dios no lo sermoneó. Elías se desahogó en ese momento. ¿Se dieron cuenta? ¿Y sabes qué? Dios no lo dijo. ¿Sabes qué Dios le dijo? Sal fuera. Párate, ven, escucha que te voy a hablar. Dice, y él dijo: sal fuera y ponte en medio del monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba. Y hubo un grande y poderoso viento que rompía los montes, rompía las piedras delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, dice la palabra que cubrió su rostro con su manto y salió y se puso frente a la entrada de la cueva. Hermanos, si aquí
vino una voz nuevamente y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Hermano, ese silbo apacible y delicado, esa expresión hebrea se puede traducir como una voz suave y apacible, un susurro delicado, un sonido de un silencio suave, porque Dios no siempre obra en manifestaciones espectaculares. Dios no siempre obra en el fuego. Dios no siempre obra rompiendo y virando bancas, hermano. También Dios tiene tacto, porque hay situaciones con las que Dios tiene que trabajar con tacto. Hay cosas que Dios tiene que trabajarlas con silbido apacible. Hay cosas que Dios tiene que trabajarlas con amor, con cuerdas de amor. Y en el verso 14, Elías le dice, cuando termina Dios, y Dios le preguntarle a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Él viene y le dice en el verso 14 que Elías le responde, vuelve y le dice el mismo cuento. Y usted tal vez se ha dado cuenta que muchas personas que están pasando por estas situaciones repiten lo mismo, están pasando por la misma situación. Es algo redundante, pero vuelvo y digo, él se desahoga nuevamente. ¿Y sabe qué? Dios no lo regaña. Dios no lo regaña. Dios coge su perspectiva y la acomoda. Él vuelve y le dice: Señor, he sentido un celo por la casa de Jehová. Los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Porque Elías, su situación había distorsionado lo que él estaba viendo. Él se creía que estaba solo. Él se creía que era el único que estaba pasando por un momento de dificultad. Hermano, no era cierto. Elías no estaba solo. Hermano, esto es común en las personas que viven la ansiedad, la depresión, el agotamiento. Sobregeneralizan. Tienen una percepción de abandono, una sensación de inutilidad, hermano. Pero sabe que Dios no ridiculiza a Isaías por pensar como estaba pensando. Y tampoco nos ridiculiza a nosotros por pensar así. Porque en este tiempo todos hemos vivido la ansiedad. Todos hemos vivido la depresión. Todos hemos algunos, tal vez no todos, tenido un ataque de pánico. Pero Dios no ridiculiza, la iglesia tampoco. Y este ministro que está aquí predicando tampoco. Hermanos, ¿y sabe qué sucede? Que Dios suavemente corrige la percepción de Elías. Y en el versículo 15 dice: y le dijo Jehová: ve y mira por donde mismo viniste. Vuélvete del camino del desierto y vas allá y vas a ungir a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de sobre Israel. Y a Eliseo lo ungirás por profeta en tu lugar. Dios está allí en la cueva ministrando a Elías, pero no solamente le está ministrando su necesidad, le está dando un propósito y una nueva misión. Hermanos, porque es necesario que nosotros, cuando estamos viviendo como esto, no nos quedemos en la cueva, no nos quedemos en aquel lugar. Por eso Dios le está preguntando: ¿qué haces aquí, Elías? Este no es tu lugar. Tengo un propósito contigo. Aún te queda camino por recorrer. Hermanos, así que cuando él vuelve, hace lo que Dios dice. El 17 dice: y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y el verso 18 dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hermano, aquí es que Dios le está ubicando la perspectiva a Elías, que se creía que era el único que pasaba por situaciones en la vida, que se creía que era el único que sufría, que se creía, hermano, escuche bien. Mira lo que Dios le está diciendo en la traducción del lenguaje actual. El versículo 18 dice: pero debes saber esto, Elías, debes saber esto. Pero debes saber que 7,000 personas no se arrodillaron ante Baal ni lo besaron. A ellos yo los voy a dejar con vida. Dios le devuelve la perspectiva a Elías. Dios le está dejando saber a Elías: tú te crees que eres el único que está siendo perseguido.
¿Tú te crees que eres el único que no se dobló ante Baal? ¿Tú te crees que porque tú fuiste el que hizo descender el fuego del cielo y estás solo acá metido en el desierto, tú te crees que tú estás solo? Pero no, papá, allá todavía quedan 7,000 que nunca doblaron sus rodillas ante Baal. Allá quedan 7,000 que están sufriendo lo que tú estás sufriendo. Allá quedan 7,000 que están viviendo lo que tú estás viviendo. Aleluya. Hermano, Dios le dio a Elías una nueva misión y le dijo y le aseguró que no estaba solo. Elías, sal de esa cueva, tú no estás solo, tú no estás pasando por esto solo. Allá hay 7,000 que los están buscando para matarlos también. Allá hay 7,000 que también están siendo oprimidos por Jezabel, que están siendo oprimidos por Acab. Devolvió a Elías el sentido de la comunidad y del propósito. Que hay batallas que no se pelean solo, hermanos. Que hay batallas que tenemos que estar unidos. Tenemos que volver con los 7,000. Tenemos que volver con todos aquellos que están en el fuego también. Aleluya. Hermano, y Dios no removió la amenaza. No dice la palabra que Jezabel murió. Pero sí dice que Elías regresó a su misión. Hermano, porque lo que estás viviendo no es para matarte, no es para destruirte, no es para que te caigas, no es para ser eliminado. Aleluya. ¿Qué haces en esa cueva? ¿Qué haces en esa cueva? Elías fue fortalecido. La presencia de Dios lo sostuvo. Aún en las circunstancias más difíciles, aunque no cambiaron inmediatamente. Pero Dios estuvo ahí ministrándole. Elías ya no estaba solo porque estaba una comunidad de 7,000 personas que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Pero Dios es tan hermoso. Por cómo trata a Elías, nos trata a nosotros. Hermanos, y Dios respondió con una combinación de cuidado físico, emocional y espiritual, demostrando que Dios es un Dios que cuando trata la crisis, la trata de manera integral. Provisión física, envió el ángel para que lo alimentara, le diera agua. Cuidado emocional, escuchó sus quejas y el desánimo de Elías. No lo regañó, no lo desechó, sino que lo permitió expresarse. Y luego lo refrescó espiritualmente con su silbido apacible, con su ministración apacible, con su calma. Y luego le renovó su propósito. Sal de ahí, Elías. Todavía queda mucho por hacer. Hermanos, Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Jesucristo dijo las palabras, o las famosas palabras que dicen: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. En Jesucristo tenemos descanso. ¿Alguien dice amén en esta mañana? Hermano, la palabra trabajados implica agotados por la labor intensa, cargados. Hermanos, Jesús no niega el cansancio. Jesús no niega el cansancio. Jesús no niega el desánimo. Jesús no niega lo que podamos pasar. Jesús nos invita a Él porque Él sabe que solo en Él hay descanso. Y Elías encontró un descanso temporal, comida temporal, sueño temporal, silencio temporal. Pero Cristo ofrece un descanso para el alma que no es momentáneo, sino que es para siempre. Hermano, por eso Él dice que encontraréis el descanso para vuestras almas. Un descanso profundo, hermano. Mira lo que dice para terminar en esta mañana. Apocalipsis 21, verso 4 dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y aquí en este tiempo futuro, Apocalipsis, hermanos, desaparecerá toda ansiedad, desaparecerá todo dolor, desaparecerá la muerte, el trauma, el agotamiento, el sufrimiento. Es la restauración total de nuestras vidas. Y en Apocalipsis capítulo 22, verso del 1 al 2 dice que hay un árbol, es el árbol de la vida. Y las hojas de este árbol
son y serán para la sanidad de las naciones. Llegará un día en el que el mundo estará completamente sano. Alguien da gloria a Dios por eso. Pero mientras ese momento llega, nuestra sanidad y nuestro confort y nuestra fortaleza está en uno, y ese es Cristo Jesús, Señor nuestro. Quizás hoy llegaste aquí cansado, agotado, ansioso, bueno, emocionalmente drenado, pero hay una buena noticia que te tengo en esta mañana. Que el evangelio no es que Cristo exige una perfección que no puede ser alcanzada. Ni Cristo exige una perfección antes de poder acercarte a Él, sino que Él te llama justa y precisamente como te encuentras hoy, como estaba Elías escondido en una cueva, queriendo morirse. Ya se había quitado, pero ahí estaba Dios en aquella cueva llamando a Elías. Qué hermoso es el Señor, que no nos deja ni en nuestros momentos de mayor oscuridad. Qué hermoso es Dios, que no nos deja ni en nuestros momentos de mayor tribulación. No estamos solos. Ponte de pie en esta. No, quédate, no te pares todavía. Te voy a hacer una pregunta y entonces te paras. Yo quiero que se ponga de pie aquella persona. Si ha habido alguien aquí que ha tenido que vivir o que está viviendo momentos como estos de crisis, o que vivió momentos de desierto, de dificultad. ¿Alguna vez alguien vivió esto o está viviendo esto? Ponte de pie, ponte de pie. Yo estoy de pie porque yo los he vivido. Ponte de pie. Yo quiero que tú te pongas de pie. Aleluya. Y ahora yo quiero que tú mires a tu alrededor. Mira a tu alrededor. Mira hacia atrás, mira hacia el lado. Mira hacia el lado. Mira hacia atrás. Aleluya. No estás solo. Esa persona que está a tu lado, que está detrás de ti, posiblemente está pasando por la mayor crisis de su vida y tú no lo sabes. O tal vez vivió la mayor crisis de su vida hace un tiempo y tú no lo sabes. Pero esto de que estamos todos aquí hoy de pie me confirma una sola cosa: que aún han quedado 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Que aún queda gente que está pasando por el proceso y tú no estás solo. ¿Qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces en esa cueva? ¿Qué haces en ese lugar? ¿Qué haces en esa situación? Dios te está llamando. Tienes que tomar acción. Tienes que salir del lugar donde te encuentras, porque hay un grupo de personas que han vivido o están viviendo lo mismo que tú estás viviendo, o lo mismo que ya tú viviste. Tú no estás solo, te dice el Señor en esta mañana. Esta es la palabra de Dios para tu vida. Hoy te ministro como ministré a Elías, con amor. Hoy te hablo como le hablé a Elías, con cuerdas de amor. Hoy te dejo saber que tú no estás solo. Hoy te uno a esta comunidad. Mira a tu alrededor, tú que estás ahí, mira a tu alrededor. Hoy vamos a cerrar de esta manera. Hoy yo no voy a poner las manos, tal vez sí, pero vamos a hacer lo siguiente. Y ya yo he cerrado así antes. Saca la cámara, Cristian. Se acabó.